Atención. Para todo, pero para todo de nuevo, otra vez, y no te atrevas a moverte ni un milímetro de ahí. Porque si pensabas que las noticias de los últimos días te habían volado la cabeza, si creías que ya no podía haber más giros en esta historia, si la novela de X Fernández te tenía al borde del colapso, si el rumor de Maxi Araujo te había dejado sin respiración, prepárate, porque lo que vas a leer ahora, lo que te vamos a revelar en este preciso momento, es la verdad más cruda, el plan secreto de Juan Román Riquelme que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a descifrar y que el periodismo, con un dato que se filtró en las últimas horas en ESPN, no hizo más que confirmar, dándole el pie a la jugada maestra, a los tapados, a los fichajes que Román tenía escondidos bajo la manga como un verdadero as. Lo que se estuvo gestando en el más absoluto de los secretos, en los pasillos más profundos de la Bombonera, en el silencio de las madrugadas, cuando nadie mira, cuando nadie escucha. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. Es la guerra por la camiseta más pesada del fútbol argentino, por el corazón de la Bombonera, por la gloria eterna. Y en esta novela de suspenso, de misterio, de intriga, la búsqueda de un refuerzo de jerarquía para el equipo de Boca era solo la punta del iceberg, el prólogo de una historia que va mucho, pero mucho más allá. Porque esto, amigos míos, no es una negociación más. Es la mecha de una explosión controlada, el primer paso para una movida maestra, un bombazo de élite que el presidente tenía guardado para el momento justo, para cuando el mercado de pases se pusiera más picante que nunca. Y te lo contamos nosotros, el único lugar donde la verdad se combina con la emoción que vos buscás, sin pelos en la lengua, con la posta en la mano, con el corazón en la Bombonera. Es la jugada que nadie vio venir. Es el regreso de dos de los nombres más queridos, más deseados, más aclamados por la gente. Dos jugadores que dejaron una huella imborrable en la Bombonera y que, hoy, por esas vueltas de la vida, por esos giros inesperados del destino, por el amor a la camiseta, podrían volver a casa. Jonathan Calleri y Cristian Pavón. Sí, leíste bien. Calleri y Pavón. El rumor que circuló por años, la fantasía de los hinchas, el deseo de Román, hoy está más cerca que nunca de convertirse en una realidad. Mientras la atención de todos estaba puesta en Europa, en la novela de X Fernández, en la desesperación de un pibe por volver, Román movía las fichas en la oscuridad. Se gestaba en secreto la otra gran bomba del mercado. El regreso de un goleador implacable, de un tipo que la rompe toda, que tiene el gol en las venas, que sabe lo que es hacer temblar a la Bombonera. Y la vuelta de un extremo veloz, de un tipo con desborde, con habilidad, con la capacidad de volver locos a los defensores rivales. Es la jugada del genio. Es la movida que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice. Una fuente inobjetable, la periodista de ESPN Morena Beltrán, lo tiró al aire. Y lo que en un principio parecía una utopía, un rumor sin sustento, hoy, con el correr de las horas, se convirtió en una realidad. Una realidad que se gestó en el más absoluto de los secretos, lejos de los micrófonos y los portales de noticias. La confirmación. Morena Beltrán lo reveló y Pavón habló. La bomba explotó en ESPN. Morena Beltrán, con la seriedad que la caracteriza, con la información que siempre maneja, lo soltó al aire. Muchos aseguran que, ella dijo que la dirigencia de Boca, con la venia de Riquelme, se va a mover en el mercado por dos nombres. Dos nombres que la gente pide a gritos. Dos nombres que la dirigencia tiene en su agenda hace rato. Asterisco Jonathan Calleri y asterisco Cristian Pavón. Esto es una locura, una apuesta muy fuerte, pero que demuestra que el presidente tiene un solo objetivo, ganar. Y la confirmación no se hizo esperar. En una entrevista, Cristian Pavón, el pibe que hoy está en el fútbol brasileño, se animó a hablar. Se animó a decir lo que todos querían escuchar. Se animó a decir la verdad. Muchos aseguran que, el pibe, con una sinceridad brutal, dijo que le encantaría volver a Boca. Que es el club de sus amores, el club donde fue feliz, el club que le dio todo. La declaración de Pavón es el inicio de la novela, la mecha que encendió el fuego, el primer paso para una negociación que promete ser de las más difíciles, de las más complejas, de las más apasionantes. Porque el pibe quiere volver. Y Román lo quiere de vuelta. Y cuando Román quiere algo, Román lo consigue. El plan no es simple. El plan es una obra de ingeniería financiera, un ajedrez de negociaciones, un rompecabezas que solo la mente de un genio puede armar. Román lo sabe. Sabe que la vuelta de Calleri y Pavón no es solo una cuestión de plata, es una cuestión de estrategia, de timín, de saber cuándo apretar, cuándo soltar, cuándo dar el zarpazo. La negociación, que se está moviendo con un hermetismo brutal, tiene un solo objetivo, traer a los dos. Traerlos de vuelta a casa. El dilema de Calleri es uno de los más complejos. El pibe está en el fútbol europeo, en un equipo que lo tiene en cuenta, que lo valora. Pero el pibe, por su corazón, por su amor a la camiseta,
por el clamor de la gente, por el deseo de Riquelme de que vuelva, se desespera por regresar. La dirigencia de Boca, con la venia de Román, se va a mover en el mercado con una propuesta audaz. Una propuesta que rompe con todos los esquemas, que es casi imposible de rechazar. Un préstamo por un año, con una opción de compra millonaria. Pero lo más fuerte de la propuesta es la cláusula secreta que Boca está dispuesto a pagar. Una cláusula que solo Román puede haber inventado. Muchos aseguran que Román le prometió a Calleri un contrato de crack, un contrato de campeón, para que el pibe no lo dude un segundo y se vuelva a casa. Esto es una locura, una apuesta muy fuerte, pero que demuestra que el presidente tiene un solo objetivo: ganar. Pero la cláusula que rompe todo, la que asombra al mundo del fútbol, es que Boca se hará cargo de un porcentaje del sueldo del jugador, un sueldo que en euros es una locura, pero que para Boca, con la capacidad económica que tiene, es totalmente afrontable. El plan Araujo, el dilema de los millones y la jugada de Román. Pero la jugada de Riquelme es tan audaz que no tiene un solo nombre en la mira. Porque si la novela de X Fernández es un thriller de suspenso, la de Maxi Araujo es un drama romántico. El pibe, que hoy le está rompiendo toda en el fútbol europeo, que se convirtió en una de las figuras de su equipo, siempre tuvo una conexión especial con Boca. En el pasado, su nombre sonó fuerte, pero por una cosa u otra, la negociación nunca llegó a buen puerto. Hasta ahora. Porque la dirigencia de Boca, sabiendo que el mercado de pases es un juego de ajedrez, con más de una jugada en mente, movió los hilos en secreto para acercar a su posible reemplazo. Y la jugada es tan audaz, que la propuesta que le hicieron al jugador y a su club fue casi imposible de rechazar. Una propuesta económica que rompe todos los esquemas, un contrato que lo convertiría en una de las figuras mejor pagadas del fútbol argentino, y la promesa de ser el mediocampista de la Bombonera. Y aquí es donde todo cambia, porque el mediocampista, que está cómodo en su club, que es titular indiscutido, que es ídolo de la gente, tiene que tomar la decisión más difícil de su carrera. ¿Se queda en un club que le dio todo, donde es amado, donde es una figura, o se atreve a dar el salto, a ir a un club que le exige la gloria, que le exige la copa? El pibe lo sabe que la chance de jugar en Boca no se le va a dar todos los días. Y la respuesta del mediocampista, a la propuesta de Román, es lo que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice. La noticia del doble frente de Boca, de la doble negociación, de los dos mediocampistas que pueden llegar, generó una verdadera implosión en las redes sociales. La gente se dividió, el debate se volvió viral, y las opiniones se cruzaron en una guerra de clics y de likes. Por un lado, están los que bancan a Ezequiel Fernández, los que creen en su garra, en su corazón, en su amor por la camiseta. Los que se ilusionan con su regreso, los que sueñan con verlo de nuevo en la Bombonera, metiendo pases y gritando con la gente. Muchos aseguran que X es el 5 que le falta a Boca, el que tiene magia, el que se come la cancha, el que no da una pelota por perdida. Por el otro lado, están los que bancan a Maxi Araujo, los que creen en su talento, en su técnica, en su capacidad de jugar de espaldas, de aguantar la pelota, de generar juego. Los que se ilusionan con verlo en Boca, los que sueñan con un mediocampista con jerarquía, un mediocampista que marque la diferencia. Muchos aseguran que Maxi es el 5 que le falta a Boca, el que tiene clase, el que es letal en el área, el que puede jugar con cualquier volante. El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo: ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a Racing y el debate de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. El veredicto final, el plan de Riquelme y el futuro de Boca. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la magia, la jerarquía y el talento de Ezequiel Fernández? ¿O del lado del escepticismo, de los que no creen que esta bomba sea verdad? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? La decisión de Román no va a ser fácil. Por un lado, tiene el plan X, un plan que ya venía cocinando, un plan que tiene todo a favor. El jugador está dispuesto a volver, la hinchada lo ama, y la dirigencia tiene la plata para traerlo. Por el otro, tiene la opción de otros jugadores, de otros planes, de otras negociaciones que se están moviendo en el más absoluto de los secretos. La decisión es salomónica. Muchos aseguran que la decisión de Román va a ser salomónica, que va a traer a los dos, y que va a armar un equipo que va a dar miedo, nos desliza una fuente muy allegada a la dirigencia. La idea es clara: si Boca logra traer a los dos, al mediocampista que la rompe y al volante que tiene magia, el equipo se convertiría en un verdadero monstruo. Pero la jugada es muy arriesgada, muy arriesgada. ¿Tendrá Boca la capacidad de tener a dos jugadores de ese calibre en el vestuario? ¿Se van a llevar bien?
o la convivencia se va a convertir en una pesadilla. El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo: ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a Racing y el debate de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? No te quedes afuera de esta conversación, que es el tema del momento en cada rincón del país. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, activa la campanita para recibir notificaciones al instante, déjale un like a este video si te impactó la información que te dimos y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors. Atención. Para todo, pero para todo de nuevo, otra vez, y no te atrevas a moverte ni un milímetro de ahí. Porque si pensabas que las noticias de los últimos días te habían volado la cabeza, si creías que ya no podía haber más giros en esta historia, si la novela de X Fernández te tenía al borde del colapso, si el rumor de Maxi Araujo te había dejado sin respiración, prepárate, porque lo que vas a leer ahora, lo que te vamos a revelar en este preciso momento, es la verdad más cruda, el plan secreto de Juan Román Riquelme que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a descifrar y que el periodismo, con un dato que se filtró en las últimas horas en ESPN, no hizo más que confirmar, dándole el pie a la jugada maestra, a los tapados, a los fichajes que Román tenía escondidos bajo la manga como un verdadero as. Lo que se estuvo gestando en el más absoluto de los secretos, en los pasillos más profundos de la Bombonera, en el silencio de las madrugadas, cuando nadie mira, cuando nadie escucha. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. Es la guerra por la camiseta más pesada del fútbol argentino, por el corazón de la Bombonera, por la gloria eterna. Y en esta novela de suspenso, de misterio, de intriga, la búsqueda de un refuerzo de jerarquía para el equipo de Boca era solo la punta del iceberg, el prólogo de una historia que va mucho, pero mucho más allá. Porque esto, amigos míos, no es una negociación más. Es la mecha de una explosión controlada, el primer paso para una movida maestra, un bombazo de élite que el presidente tenía guardado para el momento justo, para cuando el mercado de pases se pusiera más picante que nunca. Y te lo contamos nosotros, el único lugar donde la verdad se combina con la emoción que vos buscás, sin pelos en la lengua, con la posta en la mano, con el corazón en la Bombonera. Es la jugada que nadie vio venir. Es el regreso de dos de los nombres más queridos, más deseados, más aclamados por la gente. Dos jugadores que dejaron una huella imborrable en la Bombonera y que, hoy, por esas vueltas de la vida, por esos giros inesperados del destino, por el amor a la camiseta, podrían volver a casa. Jonathan Calleri y Cristian Pavón. Sí, leíste bien. Calleri y Pavón. El rumor que circuló por años, la fantasía de los hinchas, el deseo de Román, hoy está más cerca que nunca de convertirse en una realidad. Mientras la atención de todos estaba puesta en Europa, en la novela de X Fernández, en la desesperación de un pibe por volver, Román movía las fichas en la oscuridad. Se gestaba en secreto la otra gran bomba del mercado. El regreso de un goleador implacable, de un tipo que la rompe toda, que tiene el gol en las venas, que sabe lo que es hacer temblar a la Bombonera. Y la vuelta de un extremo veloz, de un tipo con desborde, con habilidad, con la capacidad de volver locos a los defensores rivales. Es la jugada del genio. Es la movida que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice. Una fuente inobjetable, la periodista de ESPN Morena Beltrán, lo tiró al aire. Y lo que en un principio parecía una utopía, un rumor sin sustento, hoy, con el correr de las horas, se convirtió en una realidad. Una realidad que se gestó en el más absoluto de los secretos, lejos de los micrófonos y los portales de noticias. La confirmación. Morena Beltrán lo reveló y Pavón habló. La bomba explotó en ESPN. Morena Beltrán, con la seriedad que la caracteriza, con la información que siempre maneja, lo soltó al aire. Muchos aseguran que, ella dijo que la dirigencia de Boca, con la venia de Riquelme, se va a mover en el mercado por dos nombres. Dos nombres que la gente pide a gritos. Dos nombres que la dirigencia tiene en su agenda hace rato. Asterisco Jonathan Calleri y asterisco Cristian Pavón. Esto es una locura, una apuesta muy fuerte, pero que demuestra que el presidente tiene un solo objetivo: ganar. Y la confirmación no se hizo esperar. En una entrevista, Cristian Pavón, el pibe que hoy está en el fútbol brasileño, se animó a hablar. Se animó a decir lo que todos querían escuchar. Se animó a decir la verdad. Muchos aseguran que, el pibe, con una sinceridad brutal, dijo que le encantaría volver a Boca. Que es el club de sus amores, el club donde fue feliz, el club que le dio todo.
La declaración de Pavón es el inicio de la novela, la mecha que encendió el fuego, el primer paso para una negociación que promete ser de las más difíciles, de las más complejas, de las más apasionantes. Porque el pibe quiere volver. Y Román lo quiere de vuelta. Y cuando Román quiere algo, Román lo consigue. El plan no es simple. El plan es una obra de ingeniería financiera, un ajedrez de negociaciones, un rompecabezas que solo la mente de un genio puede armar. Román lo sabe. Sabe que la vuelta de Calleri y Pavón no es solo una cuestión de plata, es una cuestión de estrategia, de timín, de saber cuándo apretar, cuándo soltar, cuándo dar el zarpazo. La negociación, que se está moviendo con un hermetismo brutal, tiene un solo objetivo: traer a los dos. Traerlos de vuelta a casa. El dilema de Calleri es uno de los más complejos. El pibe está en el fútbol europeo, en un equipo que lo tiene en cuenta, que lo valora. Pero el pibe, por su corazón, por su amor a la camiseta, por el clamor de la gente, por el deseo de Riquelme de que vuelva, se desespera por regresar. La dirigencia de Boca, con la venia de Román, se va a mover en el mercado con una propuesta audaz. Una propuesta que rompe con todos los esquemas, que es casi imposible de rechazar. Un préstamo por un año, con una opción de compra millonaria. Pero lo más fuerte de la propuesta es la cláusula secreta que Boca está dispuesto a pagar. Una cláusula que solo Román puede haber inventado. Muchos aseguran que Román le prometió a Calleri un contrato de crack, un contrato de campeón, para que el pibe no lo dude un segundo y se vuelva a casa. Esto es una locura, una apuesta muy fuerte, pero que demuestra que el presidente tiene un solo objetivo: ganar. Pero la cláusula que rompe todo, la que asombra al mundo del fútbol, es que Boca se hará cargo de un porcentaje del sueldo del jugador, un sueldo que en euros es una locura, pero que para Boca, con la capacidad económica que tiene, es totalmente afrontable. El plan Araujo, el dilema de los millones y la jugada de Román. Pero la jugada de Riquelme es tan audaz que no tiene un solo nombre en la mira. Porque si la novela de X Fernández es un thriller de suspenso, la de Maxi Araujo es un drama romántico. El pibe, que hoy le está rompiendo toda en el fútbol europeo, que se convirtió en una de las figuras de su equipo, siempre tuvo una conexión especial con Boca. En el pasado, su nombre sonó fuerte, pero por una cosa u otra, la negociación nunca llegó a buen puerto. Hasta ahora. Porque la dirigencia de Boca, sabiendo que el mercado de pases es un juego de ajedrez, con más de una jugada en mente, movió los hilos en secreto para acercar a su posible reemplazo. Y la jugada es tan audaz, que la propuesta que le hicieron al jugador y a su club fue casi imposible de rechazar. Una propuesta económica que rompe todos los esquemas, un contrato que lo convertiría en una de las figuras mejor pagadas del fútbol argentino, y la promesa de ser el mediocampista de la Bombonera.